Dos de las estructuras más comunes cuando desarrollamos códigos son los contenedores, de los que de momento hemos visto sobre todo distintos tipos de arrays, y las herramientas para poder recorrerlos y almacenar o extraer información de ellos, lo que hemos hecho con distintos tipos de loops. En el curso ya hemos visto loops que usan un índice, como los loops for y while. Hemos visto loops que usan punteros y aritmética de punteros, y hemos visto los loops for each o basados en rangos. Aquí vemos una lista de los videotutoriales del curso en los que hemos tratado estos temas. Y los resumimos en este código, en el que empezamos declarando dos variables, que son las que necesitamos para llevar a cabo la iteración. Una es la declaración del contenedor, que almacenará los datos, que es un std array. Y la otra variable es el tamaño de ese contenedor, al que accedemos con el uso de std_size. Con std array usamos la deducción de argumentos, que está disponible desde C++17 y que nos permite no tener que escribir explícitamente el tipo y tamaño del array, sino que el compilador lo deducirá implícitamente por los literales que usamos en la lista de inicializadores. Con versiones anteriores de C++ tendríamos que indicar entre paréntesis angulares después del nombre y antes de la lista de inicializadores el tipo y el tamaño. Las dos primeras versiones de iteraciones son usando índices explícitos. Un loop while en el que creamos una variable de tipo std_size_t, ya sabemos que se usan para tamaños, y lo usamos como condición en el while, comparándolo con la variable tamaño, lo que nos permite iterarnos por todo el array datos. La segunda versión, también con índice explícito, un loop for inicializado con índice 0, primer elemento del array, índice menor que tamaño como condición, y aumentando el valor de índice en 1 como expresión final. Pero el uso de loops usando índices obliga a escribir más de lo necesario, sobre todo si solo lo usamos para poder acceder a los elementos del array. Además, solo funciona si el contenedor, el array por ejemplo, proporciona un acceso directo a los elementos, lo que sí ocurre con los arrays, pero no con otros tipos de contenedores como las listas, por ejemplo. Los loops con punteros y la aritmética de punteros son más detallados, pero pueden resultar confusos para los que no conocen las reglas de la aritmética de punteros. Además, esta aritmética de punteros solo funciona si los elementos son consecutivos en memoria, lo que de nuevo es cierto para las matrices, pero no para otros tipos de contenedores como listas, árboles o mapas. Aquí vemos un loop for con punteros, en el que inicializamos el loop con una variable ptr que contiene la dirección de memoria del primer elemento del array datos. Como condición aplicamos la aritmética de punteros, que sumará a la dirección del elemento 0 el número de direcciones que indique tamaño, que aquí son 7. Con auto deduce que ptr apunta a un tipo int, así que la comparación se hará hasta que supere 28 bytes desde la dirección del elemento 0, que es todo el tamaño en bytes que ocupa ese array. Y con cada iteración aumenta ptr en 1, de nuevo aplicando aritmética de punteros, que son 4 bytes. En el cuerpo indirecciona ptr para acceder a su contenido, que en cada iteración será el elemento del array correspondiente. Por último vemos un loop for each o basado en rangos, sin duda el más sencillo, creando una variable del mismo tipo que el array, int, a la que llamamos i, y le decimos que se itere por todo el array datos. Al ser un std array ya sabemos que siempre conoce su tamaño, así que podemos usar el loop for each con él. Pero es este tipo de loops, también llamado basado en rangos, el que nos interesa ahora, porque como podemos ver usa un mecanismo para iterarse a través de nuestro contenedor que está oculto. En los loops anteriores podemos ver explícitamente en el código qué reglas siguen los loops para iterarse. Aquí no. Pero como vemos funciona de modo correcto y además lo hace para muchos tipos de estructuras, no solo para arrays. Podemos usarlo también con listas, árboles, mapas, etc.
¿Cómo funciona? Lo hace usando lo que se llaman iteradores. Ya hemos dicho que cada vez que un loop recorre un contenedor se llama una iteración. Pues los iteradores son objetos diseñados para recorrer un contenedor, por ejemplo los valores de un array o los caracteres de un string, proporcionando acceso a cada elemento en su recorrido. Dependiendo del contenedor de que se trate, nos puede proporcionar diferentes tipos de iteradores. Por ejemplo, un contenedor array puede ofrecer un iterador directo que recorre el array del principio al final, o un iterador inverso que recorre el array del final al principio. Una vez que se crea el tipo apropiado de iterador, el programador puede usar la interfaz proporcionada por ese iterador para recorrer y acceder a los elementos sin tener que preocuparse por qué tipo de recorrido se está realizando o cómo se almacenan los datos del contenedor. Y debido a que los iteradores de C++ generalmente usan la misma interfaz para atravesar un contenedor, el operador más para pasar al siguiente elemento y el uso del operador de indirección para acceder al elemento actual. Así que podemos iterarnos a través de una amplia variedad de diferentes tipos de contenedores usando un método consistente. En muchas ocasiones el modo más simple de crear un iterador es usando punteros y aritmética de punteros, que funciona para datos almacenados secuencialmente en memoria. Lo vemos en este ejemplo, con una mecánica muy similar al del anterior, pero convertido en una especie de prototipo que nos permite reutilizarlo de modo muy sencillo. Seguimos trabajando con std_array, de nombre datos, de tipo int y de tamaño 7, deducido implícitamente por el compilador. Pero ahora creamos dos variables que nos permiten conocer los límites en memoria del array. La variable inicio, inicializada con la dirección en memoria del primer elemento del array. Y la variable final, sumando a la dirección de inicio el tamaño del array, al que accedemos con el uso de std_size. Observa que esto se sumará después del primer elemento, con lo que realmente nos devolverá el tamaño posterior al del array, que aquí serían 32 bytes. Pero es justo lo que queremos, porque hará que el loop incluya también el último elemento del array y se detenga justo antes de la primera dirección de memoria, que ya no pertenece a un elemento del array. De este modo, el loop es mucho más sencillo. En el cuerpo, lo que seguimos haciendo es en cada iteración direccionar ptr para acceder a su valor. Con esto, el loop for es mucho más sencillo. Lo inicializamos con inicio, la condición, mientras que ptr no sea final. Aquí no sea la dirección que se encuentra a 32 bytes de la dirección de inicio. Y en cada iteración vamos sumando 4. Pero no solo es mucho más sencillo, sino que gracias al uso del auto y la deducción de tipo y tamaño del std_array, el compilador puede deducir el tipo. Y gracias a std_size siempre tendremos el tamaño correcto del std_array. Así que este prototipo funcionará sin ningún cambio con cualquier std_array que le pasemos. Lo vemos aquí con este otro ejemplo, en el que el std_array ahora es de tipo double y con 3 elementos, pero vemos cómo sigue funcionando de modo totalmente correcto. Puedes probar con los que quieras. Pero la iteración es una operación tan común que todos los contenedores de la biblioteca estándar ofrecen soporte directo para la iteración. En lugar de tener que calcular nuestros puntos de inicio y final, simplemente podemos pedirle al contenedor que nos los devuelva a través de funciones con los nombres de begin y end. Como vemos en este código, cuya mecánica es exactamente igual que la del anterior, pero nos libera de tener que calcular el principio y el final del std_array. El header iterator también contiene dos funciones genéricas, std_begin y std_end, que se pueden usar, con los mismos resultados. De momento no debemos preocuparnos por los tipos de iteradores, sobre lo que volveremos más adelante en el curso. Lo importante es que el iterador es el que se ocupa de los detalles de iterarse a través del contenedor, y para que lo haga todo lo que necesitamos son 4 cosas.
el punto de inicio, el punto final, el operador de incremento para mover el iterador al siguiente elemento o al final del array, y el operador de indirección para obtener el valor del elemento actual, porque con todos estos iteradores y las funciones begin y end, recuerda que estamos trabajando siempre con punteros. Pero todos los tipos que tienen ambas funciones miembro, begin y end, o que se pueden usar con stdBegin y stdEnd del header iterator, se pueden usar también en loops for each o basados en rangos. Porque este tipo de loops ya se encarga implícitamente de realizar los 4 pasos que indicamos hace un momento. Por tanto, stdarray tiene funciones miembro, begin y end, así que podemos usarlo con un loop for each. Los arrays fijos de tipo C pueden usarse con las funciones stdBegin y stdEnd del header iterator, así que también podemos iterarnos por ellos con un loop basado en rangos. Sin embargo, esto no sirve para los arrays asignados dinámicamente porque no cuentan con una función end al no conocer su tamaño. Veremos en su momento en el curso cómo incluir funciones en los tipos que definamos nosotros mismos para poder usar con ellos loops for each. Pero los loops for each o basados en rangos no son los únicos que usan iteradores. Son usados también, por ejemplo, por stdsort y por otros muchos algoritmos. Seguiremos viendo en el curso cómo son muy usados en la librería estándar. Terminar diciendo que, al igual que ocurre con los punteros y las referencias, los iteradores también se pueden convertir en colgantes si los elementos por los que se iteran cambian de dirección en memoria o se destruyen. Aunque en estos casos se dice que el iterador ha sido invalidado. Acceder a un iterador invalidado produce un comportamiento indefinido. Además, algunas operaciones que modifican contenedores, como puede ser agregar un elemento a un std-vector, pueden tener el efecto secundario de cambiar la dirección en memoria de los elementos del contenedor, lo que provocará que se invaliden los iteradores existentes de esos elementos. Una buena documentación de referencia de C++ tiene que indicar qué operaciones de contenedor pueden invalidar los iteradores, como por ejemplo en la sección de invalidación de iteradores de std-vector en C++ Reference. De lo que aquí tenemos un ejemplo, en el que creamos un std-vector de nombre v y creamos un iterador al que llamamos apunte, que apunta al primer elemento del std-vector. A continuación lo incrementamos con el operador más, lo cual hace de modo correcto y vemos en la salida que nos devuelve ese segundo elemento. Pero después utilizamos la función de std-vector erase, que lo que hace es borrar el elemento al que en ese momento apunte, que es el segundo elemento. Esto invalida todos los iteradores al elemento borrado, pero también a todos los elementos posteriores que han cambiado su dirección en memoria. Esto provoca que cualquier llamada a partir de ese momento a apunte tenga un comportamiento indefinido, como vemos en la salida.